Hola, hola, buenos días el matinal de Chile. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos vean. Un abrazo gigante para todos porque estamos otra vez aquí en Campeones No Finalistas en bruto, en las pantallas de Zapping. Hemos presenciado, Fran, Caro, sí, otra vez. Hemos presenciado testimonios de gente vinculada a esta selección de 2015, que es la que nos convoca, y nos vamos a salir de la cancha y vamos a ver en ojos de un relator, de un compañero de labores, cómo era ver jugar a esta selección, verla triunfar, pero con un elemento más. Claudio Palma es nuestro entrevistado el día de hoy, 56 años, un tipo que vive el fútbol desde muy pequeño, entonces también tiene esa mirada de tanto tiempo, lo hemos marcado muchas veces, de frustraciones, de derrotas, de casi, de que el árbitro, de que la señora FIFA. Creo que el testimonio que entrega Claudio es de mucho valor para este Campeones No Finalistas. Absolutamente, porque eso precisamente, haber vivido ese periodo de derrotas te hace aún valorar más el momento de triunfo. Y es un relato real, digamos, es un relato que vibra con una historia, digamos, que acarrea años y años de casi, y él se acuerda de esos momentos donde Chile fue finalista, donde prácticamente tocó la copa y no la pudo obtener. Entonces, eso finalmente se termina plasmando en un relato que estoy hablando de la final, digamos, que tiene un sentido mucho más real, mucho más emotivo, mucho más profundo respecto a alguien que efectivamente padeció por muchos momentos de tristeza de la selección chilena y que ahora por fin, digamos, estaba sacando una mochila gigante de encima junto a la historia de todo un país. Sí, hay una frase en algún momento de la entrevista, Fran, estábamos también juntos cuando la hicimos, cuando dice Claudio que se junta un grupo de cracks y que son las cosas que te entrega la vida. En un momento se junta uno, otro con la misma mentalidad y le dan forma a un equipo soñado. Sí, él dice, esto no es la realidad de Chile, esto es el azar, el destino, la suerte, que somos muy afortunados de estar vivos para verlo, porque él también hace un recuento de tantos jugadores que él vio, que también reunían a lo mejor las mismas características que los jugadores de esta generación dorada, pero no eran 5 o 6, era 1 o 2 que destacaban. Pero además esta entrevista con Claudio Palma yo creo que es muy interesante, porque a pesar de, vamos viendo la visión de un relator de la selección chilena, cómo ve este momento, creo que es otro reflejo u otra historia que podemos ver cómo se va entrelazando la vida personal de las personas con el fútbol. Él nos cuenta la primera vez que fue al estadio, cómo vivió las derrotas, cómo era el día a día, y también él cuenta algo que quizás para la gente, para el hincha que ve las transmisiones televisivas de los mundiales, de las Copas Américas cuando no son en el país, ¿qué pasa con un equipo de relatores, de comentaristas, cuando tu país queda eliminado? Y cuando tú eres hincha, ¿qué pasa? Te quedan 10 días todavía en Sudáfrica, en Brasil, con tu selección. Le pasa en Brasil, queda eliminado con Brasil. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigues trabajando con esa desazón de que tu selección quedó eliminada? Bueno, eso es parte de lo que también nos cuenta Claudio Palma, que a lo mejor muchas veces pasamos por alto. Voz autorizada para hablar de esta generación, de esta selección, testigo de cuántas derrotas, de muchos casi, insistimos en el concepto, pero bueno, el que la sigue la consigue, ¿no? Y también fue testigo de este triunfo de Chile en 2015. Acá está Claudio el Negro Palma en Campeones No Finalistas en Bruto. Hola, soy Claudio Palma y el 2015 para todo el país pude narrar, yo diría, una de las máximas alegrías del fútbol chileno. La Copa América en nuestro país, cuando Alexis nos hizo felices a todos. Es que el fútbol es tan transversal que en ese momento me acuerdo que era muy de los relatores antiguos, de saludar a los hospitales, porque en verdad hay que entrar a un hospital y la gente está trabajando, pero seguramente está con una radio o con un monitor. Es una mezcla de sensaciones, de emociones de pronto tan contradictorias. El reír y ser feliz, pero llorando por dentro. Y lo que tú dices, claro, yo creo que los recuerdos más hermosos que tiene uno cuando niño, al menos yo, en el fútbol, es la primera vez que me llevó mi viejo al Estadio Nacional y veo el pasto verde. Eso no se me va a olvidar nunca.
Mi viejo no era hincha de verdad de Colo-Colo. Él me llevó al Nacional a la despedida de Caselli, a la despedida de Elías y un partido de Chile-Ecuador de cara a España 82, que estábamos bajo el tablero marcador de goles, en donde Carlos Rivas, Jurel Herrera al centro Caselli, sí, y Carlos Rivas que le hace un gol a Delgado. Mira, me acuerdo del arquero. Sí. Caselli con el brazo malo. Exactamente. Entonces, ¿te acordáis de ellos? ¿Te acuerdas de ellos? Porque el viejo trabajaba en la CMPC y tenían un torneo en unas canchas muy lindas y yo iba con la pelota al lado y entraba en el entretiempo a jugar. Entonces son muchos los recuerdos de los cercanos, seguramente de los viejitos del 62 que no pudieron disfrutar y que hayan pasado 100 años no es cosa menor. Digo, no es cosa menor porque yo creo que Chile debió haber ganado antes la Copa América y debió haber tenido 3 o 4 Copas Libertadores más. Porque, reitero, siempre hubo buenos jugadores. O sea, si tú tienes un campeonato del 90 hoy día, un partido cualquiera de primera división, son mejores los jugadores que el fútbol actual. Si esto que se arrogan algunos técnicos de la generación, a mí me parece, esto es una cosa espontánea, como lo del tenis. Indistintamente Fernando González, Mazú, antes el Chino, más atrás Fillol Cornejo. Fue una cosa espontánea que se juntaran 15 super, hiper crack. Fue un momento, precioso. Entonces siempre nos pasaba algo, que en el repechaje para mí, siempre, el castigo de Rojas. Entonces era como lo de Sudáfrica. Tú eres más joven, los cálculos, o sea, siempre pero era verdad la calculadora. Si yo no me olvido, nunca iba de vacaciones con mi familia a La Serena y sale el grupo de Chile en España 82 y decíamos, a ver, luego perdemos con Alemania y clasificamos segundo. Entonces, fue muy, no diría que extraño, pero es como surrealismo lo que vivimos con esta selección. Fíjate que tras tu invitación en la mañana veía los partidos, los compactos de Copa América, y era una selección que jugaba maravilloso. Fórmula 1. Fórmula 1. El otro día hablé con Bocillón y me dijo, mira que yo no jugué todos los partidos. Mira que Matías Fernández fue expulsado en uno de los primeros partidos. Si no estaba Matías, estaba Valdía. Jugó Mico Albornoz. O sea, esto a partir a mí me parece de la calidad de partiendo por Bravo, por Alexis, se fue construyendo una selección que de verdad a mí me sorprendió. O sea, era una cosa irreal ir al Mundial, irreal ser protagonista, o sea, salir y ser protagonista, algo que nos dijeron los viejos y por ahí la gente cuando te subía a un taxi decía, somos ratones. Y decía, no saben de fútbol, si Chile no puede, desde el punto de vista de uno, no puede jugar de igual a igual. Y esta generación nos demostró que sí, pues. Fue frustrante y si uno revisa ese partido, Chile se perdió una cantidad, que un poco lo mismo, nos perdimos una cantidad de goles increíble. Además el clima el clima, digo, del público era espectacular, o sea, éramos locales. Pero de nuevo no nos topábamos y chocábamos con la realidad, pues, si en definitiva es lo que marcó o ha marcado los 100 años del fútbol. Salvo el 91 con Colo-Colo, salvo la U con Sampaoli. Mira, el otro día pensaba, 91 la final de Colo-Colo y el 93 Católica, que lo hablé en algún minuto con Mario Lepe, que otra vez los premios, me decía, estuvimos peleando los premios. Hasta 20 minutos antes. Y que créeme que yo estuve en el Nacional cuando Católica ganaba 1-2-0 temprano. Entonces tú decías, esto nos pasa siempre. Y eso yo creo que se trasuntaba también, o se extrapolaba a la pega de uno. Uno como que tenía siempre, al menos yo, un dejo de, en algún minuto, de verdad, y las generaciones jóvenes te decían, pero hoy día podemos ganarle a Argentina, y tú siempre con la del viejo decías, sí, pero es difícil, ese grado de pesimismo que de pronto se viralizó con hinchas, periodistas, narradores, comentaristas, jugadores, todo. Yo creo que siempre estuvo ahí, presente. Mira, yo no quiero ser injusto con las generaciones pasadas. En el canal nosotros revivimos la presentación de las selecciones chilenas en los mundiales. Yo quiero puntualizar el tema del carácter porque siempre hubo muy buenos jugadores que iban al extranjero y volvían por distintos factores, por distintas circunstancias. O sea, el 62 vimos el superclase Jorge Toro y fue a Italia. Pero en la selección de Francia de 98 teníamos a solo Zamorano en el extranjero.
También desde mi punto de vista, cuando desde Europa miran a Sudamérica, es más confiado en un jugador argentino. El que nos faltó tener 6 o 7 jugadores en el primer nivel en Europa, que es lo que se dio en esta generación. Y yo invito a la gente a ver de verdad los compactos de los partidos de Chile en Copa América. Esta selección jugaba de memoria. En su mejor momento Isla, Bocellur, si no estaba Mena, Bravo ni hablar. Lo de Alexis, que jugaba por la izquierda, Vargas por la derecha. El Chupete, si no estaba al día, jugaba Matías, Marcelo Díaz, que era el distribuidor del fútbol. Era un equipo perfecto y bien trabajado por Sampaoli. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com, de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Bueno, conversando con Claudio, conociendo a Claudio, es testigo de muchos episodios mágicos, dorados de esta selección. En la conversación, en la entrevista, pero fuera de ella coinciden algo. Hay partidos que lo marcan. La tristeza de quedar eliminado con Brasil es un punto que para todos nos deja muy tristes, ¿no? Yo recuerdo un silencio a nivel país, cuando Chile podía avanzar en ese mundial. Estoy hablando del 2014. Pero nos vamos a detener en 2 momentos que él vive y que atesora con especial atención. Ganar la España, eliminar al campeón vigente de un mundial, Chile lo hace, estaba ahí en Maracaná, y el momento, Caro, en que él ya presiente ya vamos a avanzar en el tiempo, que presiente que Chile puede ser campeón. Hay un partido, hay un partido y hay un gol en particular donde él dice, sí, este equipo me tinca que va a ser campeón de América. Y yo creo que Claudio Palma en eso nos representa mucho, digamos, porque fue ese zapatazo bajo de Mauricio Isla frente a Uruguay, pasado el minuto 80 del partido de cuarto de final, donde uno efectivamente dijo, bueno, si se pasa este escollo, Chile perfectamente puede alzarse con la copa, y era como un hecho, digamos, muy llamativo, que uno a esa altura del campeonato ya pensase que Chile podía perfectamente coronarse campeón, y sobre todo con lo que se venía arrastrando, porque finalmente también se hizo una buena copa en Sudáfrica, por ejemplo, con Chile ganando después de décadas, digamos, en un mundial, que eso también había roto un récord interesante que Chile había padecido durante muchos años, y ahora era el momento, digamos, y ese zapatazo, como tantos, él lo vibró de forma muy particular. Es un grito que sale desde lo más profundo de las entrañas, con muchísimo sentimiento, porque se sabe que frente tenías un rival de envergadura y que te lo tenías que sacar de encima con mucho, mucho esfuerzo. Y que influye además en los estados de ánimo, ¿no? O sea, perder como decías tú antes, perder con Brasil, tu estado de ánimo, decir, bueno, me quedan los otros octavos de final, cuarto final, semifinal, final, sin Chile, sin la fiesta, sin el elemento al cual vinimos a ver, y el estado de ánimo obviamente puede bajar, y la diferencia, un año después, es cómo estás arriba tú al ver que Chile efectivamente va camino a la gloria. Sí, Claudio Palma relata muy bien, me estaba acordando como de lo que fue la entrevista y estos estados de ánimo. Y quiero volver atrás al Mundial de Brasil y el partido con España. Cómo él recuerda desde la caseta de transmisión el himno de la selección chilena en el estadio. Cuando habla de Charles Arangui, a quien él en particular... Claro, él también habla, bien. claro, porque él dice que es del mismo barrio de donde creció Charles Arangui, entonces él también se siente muy identificado con este crecimiento que tuvo Charles Arangui, porque viene del mismo lugar de donde es él, lo vio crecer, entonces también es una cosa emocional muy importante, porque al final es como nos pasa a lo mejor a todos, cuando conocemos a alguien que fue muy exitoso y lo viste desde chico, genera como una especie de orgullo especial, aunque uno no sea amigo, no tenga una amistad con esa persona. Eso es lo que le pasa a Claudio Palma, y me quiero quedar en esta frase que él dice: los hinchas y las personas que estuvimos en el estadio para la victoria frente a España somos personas que vivimos un momento de la historia que no se va a volver a repetir y somos afortunados. Y eso es lo que me marcó a mí, porque muy fuerte como lo recuerda. El padre de Claudio, que ya no está, don Guillermo Palma, fue quien llevó por primera vez a Claudio al estadio. Era funcionario de la papelera,
y además miembro activo del fútbol amateur. Y él es quien permite que entre al fútbol Claudio, a relatar fútbol ANFA. Después Claudio trató de ser arquero, incluso estuvo en la filial de Cobreloa, pero es vívido el recuerdo que tiene de su papá, el agradecimiento a su familia, y todo ese esfuerzo, todas esas levantadas temprano, ¿no? Ese esmero que tenía, bueno, tiene una coronación viendo y relatando a lo que más le gustaba a él, ¿no? A la selección chilena. Más de Claudio Palma, aquí, en Campeones No Finalistas en Bruto. Pero esto ineludiblemente, además, en un escenario en donde el año 50 se mató gente, el mito, en donde Obdulio Varela silencia, ahí está una historia muy maravillosa de aquello de los uruguayos en el Maracanazo. Entonces pasan muchas cosas cuando uno está transmitiendo un partido así, le ganas a Xavi Iniesta, le ganas a España, que era una máquina, al equipo del Bosque, pero no le ganas 1-0 replegándote, le ganas dándole un toque. Este equipo, yo diría que, Bocellur me lo decía, o sea, sabíamos, entrábamos a la cancha y teníamos 2 guardaespaldas. Él me decía, yo soy de no criticar fuera de la cancha a Vidal. Porque muchos jugadores, Gonzalo Jara y muchos me dicen, ¿sabéis lo que era Vidal? O sea, porque naturalmente habíamos muchos que estaban muy nerviosos. Y Vidal decía, vamos, es como se echaba el equipo al hombro. Yo creo que los que estuvieron ahí son unos privilegiados, los hinchas. Los que vivieron el partido, también. Pero nosotros que estuvimos con un micrófono en esa tarde, inolvidable. Yo creo que, no es que no crea, ya tengo 55 años, no voy a volver a vivir una tarde con una conjunción de elementos tan precisa y tan maravillosa. Yo creo que soñé a partir del gol de Isla, y se lo he dicho al Guaso. Yo creo que el gol es uno de los goles increíblemente, más que el de Alexis, porque yo creo que tampoco voy a hacer un relato así de estar tan vivo y tan arriba del balón, digo yo, como dice el gran Klose. De estar permanentemente arriba del balón, pues el partido se iba. Y si no le ganábamos a Uruguay, se iba a penales, ¿no? ¿Y qué pasaba en penales? Lo más probable es que vinieran los fantasmas de nuevo. Y cuando hace el gol Isla, digo, Chile está para ser campeón. Yo creo que acá no hubo intervención, como dicen o piensan algunos, que Chile ganó la Copa América, que Jado arregló la Copa América. Absolutamente, eso ha quedado súper demostrado. Pero naturalmente los árbitros toda la vida, históricamente, si tienen que cobrar un penal, en Maracaná no lo cobran, ¿no? Después del dedo de Gonzalo Jara, ¿qué decías tú? Lo tienen que expulsar, es como el combo, por eso digo, de Leonel, sí, que no lo expulsaron. Por fin nos sonreía lo que siempre fue esquivo. Un arbitraje, si en 100 años de fútbol no escuchó la señora FIFA, último minuto, el árbitro, a Pifilo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? La FIFA tiene una persecución con Chile, no quiere que vayamos al Mundial. No, para mí hay un punto de inflexión que es Uruguay. Más allá que anteriormente lo conversábamos, Chile le costó mucho con una sub-23 de México, sí, pero avisorábamos a Perú, sí, y venía ya la final. Yo no quería que fuera Argentina, pero... ¿Por qué? Porque no han ganado siempre, porque tiene un carácter fuerte. Yo admiro al deportista argentino, ¿eh? Cero mala onda, conozco mucho, tengo amigos argentinos. Los tipos han metido deportistas en todo, desde Fangio. Todo. Y enfrentar a una selección que, si bien es cierto, venía muy complicada, también muy criticada, tú mirabas enfrente y decías la historia. Ojo, los argentinos, muchos analistas dicen, Chile, mira cómo son. Los argentinos no perdimos con Chile las 2 finales, ¿ah? Sí, sí, dicen, no perdimos. No, si no perdimos, no. En los 180 minutos en Estados Unidos acá, hubo larga ya. No. Donde pensé que perdíamos, ya sé cuánto. Arco Norte. Esa carrera de Messi, ¿esa? Sí. No, y hay otro cruce, una pelota de izquierda a derecha que nos llega a Higuaín. Sí, esa. Esa fue, ¿cierto? Minuto 119. ¿Sabes qué me dijo Bocellur? Le dije, no, llegaste al cierre. No, yo tenía cubierto todo. Imagínate el carácter de Jan. No, pero le dije,
Yo revisé el partido antes de entrevistarlo y le dije, llegaste un poco tarde. No, me dijo que yo lo tenía controlado. O sea, tenían una confianza muy grande de poder ganarle a los argentinos. Yo creo que hay una frase muy linda que yo la he adosado, que es no perder la capacidad de asombro. Yo creo que cuando el ser humano, así como hablo yo del carácter, el no perder, es decir, estoy acá. Es muy rico eso. Cuando la pierdes, digo, como ser humano, es que ya le hiciste toda. No, hay cosas pendientes. Estoy acá en un canal que de verdad, para mí trabajar en el Canal 13 de verdad, tengo muy buenos recuerdos, partiendo por mi llegada, te lo he dicho en tantas oportunidades, tu calidad humana inmensa, pero de llegar a una área en donde cada vez que yo salía al aire me acordaba cuando veía a Julio Martínez, a Néstor Isela, a Fuyú, al Gringo Marvitz, a Abraham Dueñas. Sentir esa música, mira que es de las cosas que he echado de menos. Sentir la música incidental, se decía en esos años del área deportiva de Canal 13, era espectacular. La fanfarria de Múnich. Claro, de Múnich. De verdad. O sea, yo ya me sentía apagado con los fonos y estando en Canal 13. Y cuando remata Alexis y entra la pelota. La típica, la del chileno, la cabina estaba llena. Yo no, de verdad, me acuerdo que estaba Ramón, estabas tú. Sí. Primera vez que veo celebrar a Aldo, con su puño apretado. No lo había visto. Nos asustamos. De pronto miró la cámara y bajó los brazos. Claro. Porque además hay una cosa, no sé, muy arraigada del periodista, decir no puedo celebrar porque tengo... Y yo creo que en algún minuto, dentro de mis pocas gracias, ¿sabéis qué? Es decir, yo estoy con Chile, man. O sea, no voy a gritar un gol de Argentina, porque no lo quiero gritar nomás, po. Cuando llega Alexis y toma la pelota, ¿tú qué pensaste? ¿Que le iba a chutear fuerte, arriba? Porque esa picotón... No sé si tú pensaste que... No, nunca. No, y pensáis también que se le puede ir. O sea, en sus pies, tienes el instante para hacer feliz a todo un país. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com, de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Bueno, recordando la Copa América 2015, nos encontramos, hay una situación bien particular. Matías Fernández no es titular indiscutido de ese equipo, pero es fundamental si uno dice, bueno, definición a penales, no solo por la calidad del penal que lanza y que convierte contra Argentina, un golazo de penal, es el primero y es el desahogo y es, lo dijimos ahí en nuestro podcast, el arco de Argentina sí era vulnerable, o sea, se le podía meter goles a Argentina. ¿Y por qué menciono a Matías Fernández? Porque en esta parte de la entrevista a Claudio le pedimos que vaya detallando para él, explicando y recordando, o explicando más bien, a ciertos jugadores. Y uno empieza por el arquero, va a Gary Medel, no sé, va a Aranguis, va a Vidal, va a Alexis Sánchez, pero se detiene en Matías. Yo siento que hay una especie de cariño que tiene Claudio por Matías porque le transmite esa época en Colo-Colo, el 2006, antes de irse al Villarreal, en el mejor Matías que vimos. Y por eso él se detiene en Matías Fernández, más allá de nosotros pedir que nos vaya contando de estos otros jugadores. Lo que viene a continuación es una mirada de Claudio respecto a la columna vertebral de La Roja, Caro. Sí, claro, y que fue un ejercicio que repetimos con varios entrevistados, que era precisamente como para llevarlos y transportarlos a ese Chile de entonces, a jugadores que estaban en el pic de su carrera. Y lo de Matías probablemente tenga también su raíz emocional en Claudio Palma a propósito de, no sé, partidos como el que enfrentó a Coquimbo, ¿no? Que es cuando se pasa prácticamente al O'Higgins, perdón, en el Estadio Monumental. Juega amarillo, pero O'Higgins. Toda la razón, esa es mi memoria visual. Que se pasa prácticamente a la mitad del equipo y hace un golazo en el Estadio Monumental.
monumental en un Matías Fernández que se coronó como el mejor de América y que claramente había demasiadas esperanzas depositadas de parte del país en un solo jugador, en este caso el número 14 de Colo-Colo, y que lo alababan del otro lado de Argentina, digamos, decían el 14 es un crack. Y luego termina aterrizando en Europa y claro, le faltaba ese punch, digamos, en su carrera que termina consolidándolo con la selección chilena, porque a nivel de clubes, lamentablemente, lo de Matías se termina un poquito diluyendo. En Europa no pudo consolidar lo que él dibujó a comienzos de su carrera acá, de la mano de Claudio Borghi en Colo-Colo. Así es que ese es un premio y sin duda que es un momento interesante al que hace hincapié Claudio Palma, porque es uno de los jugadores que uno efectivamente tenía un poco borrado el mapa previo a esa Copa, a nivel de clubes y a nivel de selección, pero que ahí termina catapultándose como un crack, como el mejor que es. Ahora, Fran, en el ejercicio que le pedimos a Claudio, se va a detener en Bravo, en Medel, en Vidal y en Alexis Sánchez, con un punto. Claudio es de esa generación y de memoria que recuerda a los Pato Yáñez, a los Carlos Caselli, a los Aravena, al Matador Salas, a Iván Zamorano, al Cóndor Roja. Entonces, alaba mucho a ellos, pero no perdiendo el foco que vienen jugadores de atrás, que si bien no ganaron con la selección, pero eran extraordinarios futbolistas. Sí, esa que es daba gusto verlos jugar. Eso es también lo que venimos conversando y lo que dice Claudio Palma al principio. Fue la coincidencia de que se juntaron 5 super, hiper, mega crack, así lo dice él, y que reunían características impresionantes y también que tuvieron otras oportunidades que a lo mejor jugadores del pasado no tuvieron, que es poder viajar a Europa. Jugar en Europa hace décadas atrás era mucho más complicado con jugadores que a lo mejor brillaron aquí en el fútbol chileno, pero eran solo unos cuantos. En esta generación dorada, el 80%, por tirar un número, jugaba en las mejores ligas de Europa, y él también hace esa reflexión. Vamos entonces con más de Claudio Palma, recordando el título de Chile el año 2015 en la Copa América. Esto es Campeones no finalistas en bruto, en Zapping. Pueden ser más palabras, no es que sea cortito. Yo creo que Bravo nos metió en un gran dilema para los condoristas. ¿Quién era mejor, Roja o Bravo? Sí, nos instala esa duda. Bravo yo creo que era el padre de todas las selecciones. Era el, entre comillas, han cambiado los tiempos, el jefe de familia, ordena acá, ven acá. Antiguamente decían el candado. Era más que un buen arquero. Vidal. Un super clase. Vidal, no nos hemos dado cuenta lo grande que es, lo inmenso que fue, lo extraordinario que fue, porque es tan difícil también en un cantante cuando te dice Michael Jackson el que entre lo personal, que fue muy grave, ¿cierto?, en la música. Lo de Vidal, a muchos periodistas, a muchos colegas, a mucha gente le molesta el cómo se ha manejado Vidal fuera de la cancha, pero yo lo evalúo ahí. O sea, un tipo que he vendido a Alemania, un tipo que le ganó a la sombra en San Joaquín. En la revista El Sábado del Mercurio leo la historia hace mucho tiempo de su madre. Abandonada por su padre, le regaba las veredas a las vecinas para poder alimentar a los hijos. No hay que olvidar eso. Lidiaron con la pobreza o con los desvíos de camino, ellos mismos lo han dicho. Un tipo así, que llega a Alemania y le quita los penales a Kenan Ballack. O sea, tú dices, está en otra. A mí me hubiera encantado en ese equipo de Alegre que hubieran sido campeones de la Champions. Elías, lo respeto, un super caballero, un super crack en la historia de nuestro fútbol en los momentos que los sudamericanos no iban a Europa. Pero yo creo que Arturo está, pero por lejos, dentro de los 2 o 3 mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. Viveza, lo que dijo él, chispeza pura. Yo me preocupaba mucho de ver a Gary Medel, y la gente, seguramente mucha gente advirtió ese movimiento, ese convito corto, del timing preciso de moverlo y ganar las pelotas. Un tipo que ¿cuánto mide? O sea, con otra historia, es que yo me involucro con la historia, un tipo que lo despertaban, de San Carlos iba a Conchalí y se quedaba dormido en la micro y le decía, ya, pues Gary, bájate ya.
Hay una historia de perseverancia maravillosa esta selección. Somos muy chaqueteros los chilenos, demasiado. Gary era él lo dijo, Gary es la chispeza pura. He llevado el fútbol de barrio, he llevado a Maracaná, he llevado a los grandes estadios. También le pedimos o le exigimos en su momento, Matías, ¿qué te pasó? Pero cuando uno revisa la campaña de Matías, por ejemplo, el que se haya sostenido no sé cuántos años en Europa, 10 años, yo me quedo con el Matías, el mejor de acá, el 2006. Sí, de América. Pero fue un factor. Mira, si tenemos mala suerte, se nos junta Valdivia y Matías Fernández en la misma generación, siendo muy distintos, dos generadores de fútbol extraordinarios. No, lo de Matías. No es lo de Valdivia que es magia, que es impredecible, es potencia. Un poco lo que tenía guardando todas las promociones Guatón Vega, esto del arranque explosivo y sortear a 3 jugadores. Yo creo que también está dentro de cuando yo digo Vidal, también está dentro de los mejores de la historia. Y vuelvo a lo mismo. Acosta me decía en el primer entrenamiento empezó a pintar la cara a los más grandes. Y tú sabes que los jugadores más grandes con mayor oficio, busquémoslo, con un pasado rebelde. Hoy día me da una tristeza el saber que Alexis debe entrenar, se cuida y debe estar con una frustración tremenda de en su vuelta a Udinese no poder jugar. O sea, si hablamos, porque acá de pronto se mira despectivamente al fútbol y a muchos futbolistas, acá el ejemplo es, yo creo uno de los grandes ejemplos, así como hablábamos del día de Alexis, hay 2 o 3 partidos en donde se sacó a 6 jugadores. De pronto le hicieron perder la magia en Europa. Alexis también es un jugador de barrio, el pichanguero del barrio. Y para la selección, un héroe. Goleador histórico. Nacho, no vamos a vivir esto nunca más. Y es triste. ¿Vieron el golazo que se mandó Zapping? Con el nuevo plan fútbol de Zapping ahora tienes TNT Sports Premium incluido en la programación, además de acceso a Max para disfrutar de tus partidos, series y películas favoritas. Todo esto por 16.900 pesos el primer mes. Súmate hoy a la televisión del futuro en zapping.com. Bien, Claudio Palma entonces tuvo la fortuna, tuvo el mérito, el merecimiento de poder transmitir. Él reconoce que, bueno, trabajó en radio, pero dice tuvo la fortuna de transmitir para televisión abierta, coincidir, trabajaba en Canal 13 en esa época, el Mundial del 2014 y la Copa América del 2015 y también la del 2016, donde ojalá podamos más adelante compartir cosas. Sorpresas vienen, ojalá. Ya, Claudio Palma. Siguiente capítulo. Sí, siguiente capítulo ya es el final. ¿Se imaginarán que viene o no? ¿Se imaginarán lo que queda? Chan. Sí, una lluvia de chanes para avisar que el próximo domingo vamos a estrenar el capítulo de Sergio Jadue, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional el año 2015 y que participó de este podcast dándonos una visión que jamás nunca había entregado acerca de este certamen. Una entrevista que no daba hace ya 10 años, ¿no? 10 años, la entrevista a Sergio Jadue, más allá de lo que cada uno piense de Sergio Jadue, es muy importante su visión, no solamente porque, como lo decías tú, Nacho, hace 10 años que no hablaba, es una persona que nos guste o no, fue parte de esa selección, revela detalles y también tiene palabras para lo que significó para él, más allá desde el punto de vista dirigencial, lo mismo. Esta generación dorada y la fortuna que tuvo Chile también de tenerlos. Eso lo veremos en nuestro próximo capítulo, nuestra última entrega de Campeones no finalistas en bruto, aquí en las pantallas de Zapping. Nos vemos.